¿Qué ocurre con nuestra idea de civilización cuando la guerra muestra el rostro más destructivo del ser humano? Hoy exploraremos Reflexiones sobre la guerra y la muerte, 1915-1918, de Sigmund Freud. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. Vamos a adentrarnos en un texto breve, pero profundamente impactante, donde Freud no analiza un caso clínico, sino el alma misma de la cultura en tiempos de guerra. Esta obra fue escrita en 1915, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y publicada originalmente en alemán con el título Zeitgemäßes über Krieg und Tod. La traducción inglesa apareció en 1918. En la edición en español de Amorortu Editores, el texto se encuentra en el volumen 14 de las obras completas, bajo el título De guerra y de muerte, temas de actualidad. No es un libro extenso en sentido tradicional, sino dos ensayos complementarios, el primero dedicado a la guerra y la desilusión cultural, y el segundo a nuestra relación psíquica con la muerte. Freud escribe en un momento en que Europa entera se encuentra devastada. Intelectuales, científicos y artistas, muchos de ellos colegas y amigos suyos, participan o apoyan el conflicto. La guerra rompe la ilusión de progreso y racionalidad que había caracterizado a la modernidad europea. Y Freud parte precisamente de ahí, de la desilusión. En el primer ensayo, Freud señala que la guerra ha destruido la imagen idealizada que teníamos de la civilización. Creíamos vivir en sociedades regidas por normas éticas, por el respeto al derecho internacional, por la moderación de las pasiones. Sin embargo, la guerra demuestra que esos ideales pueden desmoronarse rápidamente. Freud escribe: el ciudadano del mundo civilizado se siente desorientado en un mundo que ya no comprende. La guerra revela que los estados pueden suspender las normas morales cuando sus intereses están en juego. Freud sostiene que esta desilusión no significa que la cultura fuera una mentira, sino que estaba sostenida sobre un equilibrio frágil. La civilización exige renuncias pulsionales, exige que los individuos repriman sus impulsos agresivos y sexuales para poder convivir. Pero esas renuncias no eliminan las pulsiones, solo las contienen. La guerra demuestra que cuando las condiciones cambian, esas fuerzas pueden reaparecer con violencia. Uno de los aportes centrales del texto es la afirmación de que la agresividad no es una anomalía, sino una dimensión constitutiva de la naturaleza humana. Aunque la teoría de la pulsión de muerte será formulada de manera más sistemática en 1920, en Más allá del principio de placer, aquí ya se anticipa la idea de que el ser humano alberga tendencias destructivas que la cultura apenas logra domesticar. Freud observa también cómo en tiempos de guerra se transforma la relación entre el individuo y el Estado. El Estado exige sacrificios, censura opiniones y legitima la violencia. Y los ciudadanos aceptan, muchas veces con fervor patriótico, acciones que en tiempos de paz considerarían inmorales. Esta transformación revela algo inquietante. La moral no es tan estable como creemos. Depende de las condiciones sociales y políticas. En el segundo ensayo, Freud aborda el tema de la muerte. Aquí su reflexión se vuelve más íntima y existencial. Freud sostiene que, en el fondo, nadie cree verdaderamente en su propia muerte. Escribe una frase que se ha vuelto célebre: en el fondo, nadie cree en su propia muerte. O, lo que es lo mismo, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Esta idea es fundamental. El inconsciente no representa la propia muerte
como una experiencia posible. La muerte siempre es la del otro. Antes de la guerra, las sociedades modernas tendían a ocultar la muerte, a apartarla de la vida cotidiana. Se moría en hospitales, lejos de la vista pública. Pero la guerra rompe esa barrera. La muerte se vuelve masiva, visible, cotidiana. Freud señala que esta exposición brutal obliga a revisar nuestras defensas psíquicas frente a la finitud. Freud distingue dos actitudes frente a la muerte. Por un lado, la negación inconsciente de la propia muerte. Por otro, la ambivalencia hacia la muerte del otro. En el inconsciente, sostiene Freud, también albergamos deseos hostiles hacia aquellos que amamos. Cuando alguien muere, junto al dolor, puede aparecer una culpa inconsciente ligada a esos deseos reprimidos. Esta ambivalencia forma parte de la estructura misma de los vínculos humanos. El texto no es simplemente una reflexión cultural, es una aplicación del psicoanálisis a la comprensión de fenómenos colectivos. Freud muestra que los mismos mecanismos que operan en el individuo, represión, negación, ambivalencia, también actúan en la sociedad. La guerra no es un accidente externo a la civilización. Es una manifestación de tensiones internas que siempre han estado ahí. Entre las aportaciones más importantes de esta obra, destacan varias. En primer lugar, la articulación entre psicología individual y psicología colectiva. Freud demuestra que no hay una ruptura radical entre ambas. Los procesos inconscientes que estudia en la clínica también ayudan a comprender fenómenos históricos. En segundo lugar, la crítica a la ilusión progresista de la modernidad. La cultura no elimina la agresividad, solo la canaliza. En tercer lugar, la reflexión sobre la muerte como límite estructural de la experiencia humana y como punto ciego del inconsciente. Este texto tuvo un impacto significativo en la sociedad de su tiempo. Publicado en medio de la guerra, ofrecía una lectura que no se limitaba al análisis político o estratégico, sino que intentaba comprender el conflicto desde la profundidad de la psique humana. Para muchos lectores, fue una llamada a reconocer que la barbarie no provenía solo del enemigo, sino que formaba parte de la condición humana compartida. A largo plazo, estas reflexiones influyeron en el desarrollo de la teoría freudiana posterior, especialmente en la formulación de la pulsión de muerte y en obras como El malestar en la cultura. También abrieron el camino para pensar la violencia colectiva, los genocidios y las guerras del siglo XX desde una perspectiva psicoanalítica. Hoy, más de un siglo después, este texto sigue siendo inquietantemente actual. Vivimos en un mundo donde los conflictos armados, el terrorismo y la violencia estructural continúan presentes. La ilusión de que la civilización ha superado definitivamente la barbarie vuelve a mostrarse frágil. Freud nos invita a no subestimar las fuerzas destructivas que atraviesan tanto a los individuos como a las sociedades. Al mismo tiempo, su reflexión sobre la muerte conserva plena vigencia. En sociedades que intentan prolongar indefinidamente la juventud y ocultar el envejecimiento, la negación de la muerte sigue operando. Sin embargo, acontecimientos colectivos, pandemias, guerras, catástrofes, nos obligan periódicamente a confrontar esa realidad. Reflexiones sobre la guerra y la muerte no ofrece consuelo fácil ni soluciones políticas. Ofrece algo más exigente, una invitación a mirar sin ilusiones la complejidad del ser humano. Nos recuerda que la cultura es una conquista frágil, sostenida por renuncias y sublimaciones que nunca están garantizadas para siempre. En definitiva, se trata de una obra breve, pero fundamental, para comprender cómo Freud amplía el psicoanálisis más allá de la clínica,
aplicándolo a la historia, a la cultura y a la condición humana en su conjunto. Un texto que nos obliga a preguntarnos qué significa realmente estar civilizados y qué lugar ocupa la muerte en nuestra vida psíquica. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.